volvemos mis partículas a la fracción original. ¿Qué hacemos con la segunda fracción? Exactamente lo mismo. Vamos a tomar nuestro ranurador de partículas largas y vamos a empezar a pasarla por la fracción que le corresponde. En este caso es la fracción pasa 3/4, retiene media. Ya terminamos de pasar, nuestra fracción pasa 3/4, retiene media. Y miren la cantidad de material con partículas planas que sacamos. Miren, si nosotros hacemos la prueba, mire que se atranca en los dos pincitos, que quiere decir que este material se considera una partícula larga. Miren esta otra. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Nuevamente el procedimiento, pesar la cantidad de partículas largas presentes en mi agregado. Luego volvemos y la retornamos a la fracción y procedemos a hacer el ensayo, pero con el ranurador plano. Nuevamente por la fracción que estamos ensayando, pasa 3/4, retiene media. Cogemos las partículas planas y las empezamos a pasar. Una a una, muchachos. El ensayo tiende a ser un poco engorroso porque pues es escoger partícula por partícula y empezarla a pasar. Pero es necesario realizarlo. Bueno, ya terminamos de pasar nuestras partículas planas por nuestro ranurador. Miren un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver una partícula planita que pueda pasar. Listo, por aquí les dejé otra para que observaran cómo es el proceso. Listo. Terminado de hacer esto, pesamos la cantidad de partículas planas que pasaron por esa fracción, por ese ranurador de esa fracción. ¿Listo? Devolvemos nuestro material a la fracción original. Y así hacemos nuevamente con las dos fracciones restantes. Esta la tendríamos que pasar por la abertura de media, de media a 3/8, y esta la tendríamos que pasar por la abertura de 3/8 a 1/4, tanto para partículas planas como para partículas largas. Nos quedarían faltando esta fracción, que es la de pasa media, retiene 3/8, y la de pasa 3/8 retiene 1/4. Lo mismo para acá. Pasa media, retiene 3/8, y pasa 3/8 retiene 1/4. Y se hace exactamente el mismo procedimiento, pesar las partículas. Otro ensayo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando nuestro agregado grueso, o sea, en este caso las gravas, es el ensayo de partículas fracturadas. ¿Por qué es importante realizar este ensayo? Porque los materiales fracturados aumentan la resistencia de nuestros materiales. En este caso, si el agregado va a ser utilizado para la producción de un concreto, o si nuestro material va a ser usado en capas granulares de pavimentos como bases y subbases. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una partícula que no es fracturada, como en este caso, ellas empiezan a presentar superficie lisa.
sus aristas son redondeadas, ¿sí? No hay como planos definidos en mis partículas, ¿sí? Miren acá. Son partículas que cuando van a estar juntas, ellas se van a deslizar uno frente a la otra, ¿sí? Lo que va a haber es un roce y un desplazamiento mucho más fácil la una con respecto a la otra. ¿Qué pasa si mis partículas son trituradas, donde sus aristas se ven bien definidas? Su superficie es rugosa, al tacto yo veo que ella es muy áspera, ¿cierto? O que cuyos planos, como en este caso, cuyos planos están bien definidos, miren, o ángulos, incluso ángulos. Yo puedo definir los ángulos que me están conformando, por ejemplo, estas aristas. Cojo un transportador y puedo definir los ángulos de estas aristas. Cuando yo tengo este tipo de partículas, miren por ejemplo esta, yo la junto y ellas lo que hacen es trabarse, ¿sí? Ejercer una fuerza la una sobre la otra, que como su superficie la una y la otra son completamente ásperas, ellas van a oponer resistencia y no se van a dejar desplazar tan fácilmente. Fuera de eso, estos ángulos van a permitir que, por ejemplo, otras partículas encajen y me formen estructuras que no sean tan fáciles de desacomodar. Si tú tienes esta estructura, por ejemplo, estas tres partículas, y las embebes dentro de un mortero o dentro inclusive de una misma pasta de concreto, esto va a obtener alta resistencia. ¿Por qué? Porque el cemento, la pasta del cemento la va a embeber muy bien y lo que se va a producir es que las partículas quedan tan bien ligadas que van a ser capaces de resistir fuerzas externas. Para realizar este ensayo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Uno, tener el peso de cada fracción que voy a analizar, así como lo hicimos en el ensayo de partículas de índices de alargamiento y aplanamiento. Peso toda esta cantidad de partículas presentes en la fracción. ¿Qué fracción es esta? Pasa 1 pulgada retenida en 3/4. Tengo el peso total de esta fracción. Esta fracción pasa 3/4, retiene media. Esta pasa media, pasa 3/4 media, 3/8 y 3/8 1/4. Cada una de ellas tenemos el peso total. Ahora lo que vamos a analizar es cuántas partículas fracturadas hay en esta fracción y lo que hacemos es pesarlas. Entonces miren, esta es una partícula fracturada. ¿Cuánto se considera una partícula fracturada? Cuando más del 75% de la partícula presenta procesos de fracturación, o sea que tiene una superficie áspera y que tiene sus bordes muy bien definidos. Por ejemplo, miren, esta partícula por esta cara está bien fracturada, pero por esta cara de acá está bien lisa, o sea que solamente el 50% está fracturada. Por lo tanto, no se considera una partícula fracturada. Acá. Miren, esta partícula para nada es fracturada, entonces la sacamos. Sacamos solamente las partículas que vemos que han sufrido un proceso mecánico. Miren, esta no es para nada fracturada. Los agregados que son producto de trituración,
que son materiales de río, pero que se han llevado a alguna trituradora para poderlos triturar, o sea, convertirlos en tamaños más pequeños, son agregados que generalmente dan entre un 90 y un 100% de trituración, de fracturación. ¿Por qué? Porque se han sometido a estos procesos y los procesos de trituración hacen que mi material se fracture. Entonces, pesamos la cantidad de material con partículas o caras fracturadas. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con esta fracción. Tenemos el peso inicial de toda esta fracción previamente y empezamos a escoger solamente las partículas que presentan fracturación. Bueno, una vez de haber terminado de sacar todas nuestras partículas fracturadas, de la fracción pasa 3/4, retiene media, o sea, este es un tamiz de media, procedemos a pesar nuestras partículas fracturadas. Y el mismo procedimiento las hacemos para las fracciones de media a 3/8 y de 3/8 a 1/4. Y allí termina nuestro ensayo.